Hola mis queridos amigos del Cosmos. Yo soy Giulia Navas, investigadora del Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas. Hoy, en compañía con mis colaboradores, Haydari Mejía y José Hernández, vamos a hablar del fascinante mundo de la Luna, nuestro único satélite natural. Seguramente la has visto como flotando en el cielo muchas de estas noches. Seguramente también la has visto que ella aparentemente cambia de forma, pero no, ella no cambia de forma. Todo depende de su ángulo, de su elongación, de cómo la vemos desde la Tierra. De manera que en este fascinante tema, tú podrás entender todo lo relacionado de la Luna, los eclipses y el fenómeno de mareas, entre otros temas. Así que los invito a que se queden con nosotros en esta interesante clase. La Luna es el único satélite natural de nuestro planeta Tierra. Pero para hablar de satélites naturales debemos entender primero qué son los satélites naturales. Los satélites naturales son cuerpos celestes que giran alrededor de un planeta o un planeta enano. Su distribución es muy variada en nuestro sistema solar. Por ejemplo, Mercurio y Venus no tienen satélites naturales. La Tierra tiene solamente un solo satélite, que es la Luna. Marte tiene 2 satélites, Phobos y Deimos. Júpiter tiene 95 satélites catalogados. Entre ellos podemos mencionar a Io, Europa, Ganímedes, Calisto, entre otros. Saturno tiene aproximadamente 274 satélites catalogados. Entre ellos podemos mencionar a Titán, Encelado, Japeto, Mimas, entre otros. Urano cuenta con 28 satélites, Neptuno con 16 satélites y también tenemos los planetas enanos con satélites naturales, como por ejemplo Plutón, que contiene 5 satélites naturales ya catalogados. Haumea, 5 satélites, Quaoar, un satélite, Eris, un satélite y Meitmea, un satélite natural. En el sistema solar no solamente encontramos los satélites naturales, encontramos satélites artificiales. Pero, ¿qué son los satélites artificiales? Los satélites artificiales son dispositivos creados por humanos y enviados al espacio para orbitar intencionalmente un cuerpo celeste, el cual puede ser un planeta, un satélite natural, un asteroide o un cometa. Entre los satélites artificiales que orbitan la Tierra, podemos mencionar a los satélites LEO, MEO y GEO. Todo ello va a depender de su posición en la órbita y de su funcionalidad. Los satélites ubicados en la órbita LEO es una órbita baja entre 640 y 1600 kilómetros. La órbita MEO es una órbita media ubicada entre 1600 y 9600 kilómetros del centro de la Tierra. Y la órbita geoestacionaria ubicada a 36.000 kilómetros del centro de la Tierra. Venezuela ha puesto en órbita 3 satélites principales. El satélite Simón Bolívar, un satélite de telecomunicaciones, fue instalado en la órbita geoestacionaria. El satélite Miranda y el satélite Sucre, ambos de observación terrestre o observación de la Tierra, fueron ubicados en la órbita baja LEO. Nos preguntamos muy seguido cómo se formó nuestro satélite natural, la Luna. Su origen se explica por la hipótesis del gran impacto, hoy ampliamente aceptada. Esta propone que hace unos 4.500 millones de años, un cuerpo del tamaño de Marte, conocido como Theia, colisionó con la Tierra primitiva. La violencia del choque expulsó una vasta nube de rocas y escombros fundidos al espacio. Este material se reconfiguró y formó un disco en órbita, dando así el nacimiento a la Luna. Esto la convierte en un fragmento geológico de nuestro propio planeta. Entre las principales características de la Luna podemos destacar que es el único satélite natural del planeta Tierra. Ella rota sobre su propio eje. Si no rotara, se vería toda su superficie a lo largo de su órbita. La Luna y el Sol son los principales responsables del fenómeno de las mareas en nuestro planeta. La distancia media Tierra-Luna es de 384.400 kilómetros. La luz solar reflejada sobre la Luna
tarda aproximadamente 1.3 segundos en llegar a la Tierra. El periodo orbital siderio de la Luna es de 27 días, 7 horas y 44 minutos. En consecuencia de los movimientos de rotación y traslación de la Luna, siempre se aprecia la misma cara de la Luna desde la Tierra. La masa de la Luna es de aproximadamente 7,349 por 10 a la 22 kilogramos, mientras que la gravedad de la Luna es de aproximadamente 1,625 metros sobre segundo al cuadrado. El diámetro lunar representa solo el 27% del diámetro ecuatorial de nuestro planeta Tierra. Ahora analicemos las características más notables que vemos de la superficie lunar. La Luna carece de una atmósfera significativa, lo que se traduce en consecuencias extremas para su superficie. La falta de ese escudo protector se traduce en dos efectos notables. El primero, la superficie está densamente cubierta de cráteres, porque los meteoritos impactan directamente sin ser frenados ni desintegrados por la fricción que es causada al atravesar esa atmósfera. Segundo, se registran grandes variaciones térmicas extremas, ya que no hay una capa de gases que ayude a retener el calor durante la noche ni a moderarlo durante el día. Es por ello que las temperaturas varían entre 117 grados Celsius en el día y menos 153 grados Celsius en la noche. Aunque la Luna carece de agua líquida superficial, se ha confirmado la presencia de agua ¿en dónde? En las regiones polares. También se ha determinado la presencia de mares lunares, que son extensas y planas regiones de color oscuro en la superficie lunar, que se formaron por la solidificación de la lava basáltica, fluida que rellenó grandes cuencas de impacto durante el vulcanismo de la Luna. Ok, ahora hablemos de la órbita de la Luna. La Luna gira alrededor de la Tierra en sentido antihorario y sigue una órbita elíptica con una excentricidad E igual a 0,00540, con la Tierra ubicada en uno de sus focos. La Luna está en su perigeo a 356.500 kilómetros y es el punto de la órbita elíptica cuya distancia es mínima a la Tierra. La Luna está en su apogeo a 406.700 kilómetros y es el punto de la órbita elíptica cuya distancia a la Tierra es máxima. Las superlunas son precisamente cuando la Luna está en su perigeo. Allí es donde vemos esa luna grandota, la luna llena grandota, porque la tenemos bastante cerca a la Tierra. La órbita de la Luna está inclinada 5,1 grados respecto al plano de la eclíptica. Esta inclinación es muy importante, ya que allí es donde la Luna está mayoritariamente por abajo o por encima del plano de la eclíptica. Debido a la inclinación de la órbita de la Luna de 5,1 grado, hay dos momentos en donde la Luna cruza el plano de la eclíptica. Los puntos de intersección se llaman nodos. Tenemos el nodo ascendente, es cuando la Luna pasa de estar por debajo a estar por encima del plano de la eclíptica. Y el nodo descendente, la Luna pasa de estar por encima a estar por debajo del plano de la eclíptica. La línea recta que une esos dos nodos se llama la línea de los nodos. Justamente los eclipses ocurren cuando la Luna se encuentra sobre uno de los nodos. Y es justamente cuando tenemos la alineación perfecta de los tres astros, ya sea Sol, Luna, Tierra o Sol, Tierra, Luna, que porque se encuentran en el mismo plano. La ecuación que describe la órbita de la Luna es una elipse, siendo la siguiente la fórmula general para describir una órbita elíptica. R es igual a h cuadrado entre mu por 1 entre 1 más excentricidad por el coseno del ángulo, donde R es la distancia de la Luna al centro de su órbita, que estaría la Tierra, h es el momento angular específico del sistema, E es la excentricidad de la órbita, mu es la constante de gravitación universal del sistema, θ es el ángulo que describe la posición de la Luna en su órbita.
En la práctica, para calcular la velocidad orbital se igualan la fuerza de centrífuga con la fuerza de gravitación, donde la fuerza de centrífuga es masa por velocidad al cuadrado entre el radio, entre la distancia, y la fuerza de gravitación es la constante de gravitación de las masas entre el radio cuadrado. Así, si igualamos estas dos ecuaciones y como la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, sustituyendo la velocidad angular es igual a la velocidad lineal entre el radio, podemos encontrar la velocidad orbital. De manera que, utilizando los principios de conservación de la energía y el momento angular en una órbita elíptica, vamos a calcular la velocidad orbital de la Luna cuando se encuentra en el perigeo y en el apogeo, considerando que la velocidad media de la Luna en su órbita es de 1,22 km por segundo. Aquí damos los datos básicos con los que vamos a trabajar y la ecuación que vamos a utilizar. Tenemos la distancia al perigeo, tenemos la distancia al apogeo, tenemos la masa de la Tierra, la masa de la Luna, la constante de gravitación universal, tenemos todo. Entonces lo que vamos a calcular es la velocidad. Ok, para resolver el problema lo que hacemos primero es calcular el semieje mayor. ¿Pero quién es el semieje mayor? Es la distancia media. ¿Entre quién? Entre la distancia al perigeo y al apogeo. Entonces hacemos A es igual a la distancia al perigeo más la distancia al apogeo dividido entre 2. Eso es igual a 3,844 por 10 a la 8 metros. Luego, la constante de gravitación universal es G. Multiplicamos por la masa de la Tierra, en ambos casos esto va a ser igual a 3,986 por 10 a la 14 metros cuadrados entre segundos cuadrados. Luego calculamos la velocidad en el perigeo y en el apogeo. Para el perigeo usamos, por supuesto, la distancia al perigeo y en el apogeo utilizamos la distancia en el apogeo. Luego aplicamos la fórmula y sustituimos valores. Sustituyendo valores, lo que hacemos es calcular la velocidad en el perigeo y la velocidad en el apogeo. Entonces, ¿qué podemos observar con respecto al ejercicio? Que bueno, en el perigeo la distancia es menor y la velocidad que lleva la Luna, ¿sí?, es mucho mayor. Y en el apogeo, que es la distancia en la que se encuentra más alejado de la Tierra, la velocidad que lleva la Luna en su órbita es menor. De manera como se dicta en la segunda ley de Kepler, la Luna se mueve más rápido en el perigeo y más lento en el apogeo. Vemos que se cumple esa ley. Aquí podemos observar que los parámetros de distancia y velocidad en los puntos orbitales lunares cumplen justamente con lo dicho en la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler establece lo siguiente, que el radio vector que une la Luna con la Tierra barre áreas iguales en tiempos iguales. Para que la Luna pueda barrer la misma área en el mismo tiempo, debe ajustar su velocidad, es decir, aumentarla o disminuirla. De manera que en el perigeo, cuando la Luna se encuentra más cerca de la Tierra, como el radio vector es corto, la Luna debe moverse a una velocidad mayor para cubrir la misma área en ese periodo de tiempo. La atracción gravitacional de la Tierra es más fuerte aquí. Pero cuando la Luna está más lejos, en el apogeo, como el radio vector es largo, la Luna debe moverse a una velocidad menor para que el área barrida se mantenga igual. La atracción gravitacional es más débil. Desde el punto de vista de la física, este fenómeno se debe a la conservación del momento angular L, que se define como L es igual a m por v por r. Dado que la ausencia de las fuerzas externas, el momento angular debe conservarse. Es decir, cuando la distancia r disminuye, la velocidad debe aumentar para mantener que el momento angular sea constante. Por lo tanto, la Luna se mueve más rápido en el perigeo y más lento en el apogeo. A continuación vamos a hablar de algo fundamental para entender las fases lunares. Y esto no es más que la elongación lunar. Pensemos en ella como la distancia angular de la Luna respecto al Sol, tal como la vemos desde la Tierra. Este ángulo es la clave que determina cuánta luz solar ilumina nuestro satélite natural. Cuando la elongación es 0 grado, significa que la Luna está directamente alineada con el Sol y la Tierra, lo que conocemos como luna nueva, donde el Sol y la Luna están en conjunción. Allí tenemos el Sol, Luna y Tierra.
A medida que la Luna se mueve por su órbita, ese ángulo aumenta y cuando alcanza exactamente 180 grados, allí tenemos la alineación Sol, Tierra, Luna y es justamente cuando tenemos la Luna llena. En este momento, la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. Finalmente, cuando la elongación es de 90 grados o 270 grados, la Luna forma un ángulo recto con el Sol y la Tierra, marcando las fases de cuarto creciente a 90 grados al este del Sol y cuarto menguante a 270 grados, permitiéndonos así ver exactamente la mitad de su disco iluminado. Es como un baile cósmico, dictado por la geometría solar. ¿Alguna vez te han dicho que la Luna cambia de forma? En realidad, lo que cambia es su elongación. Como lo vimos anteriormente, la elongación es el ángulo que forma con el Sol visto desde la Tierra. De manera que las fases lunares son los cambios aparentes de la porción de la Luna que vemos iluminada desde la Tierra. Todo comienza en el grado 0, Luna nueva. La Luna está en conjunción, alineada entre nosotros y el Sol. Su cara iluminada nos da la espalda, es la oscuridad total. A los 45 grados de elongación, tenemos la Luna creciente. Es esa pequeña uña de gato que vemos al atardecer. Solo una pequeña fracción de luz alcanza a curvarse hacia nuestra vista. Al llegar a los 90 grados, estamos en cuadratura, justamente en cuarto creciente. La mitad derecha del disco brilla con fuerza. Es el equilibrio perfecto entre la luz y sombra. Cruzamos los 135 grados. Aquí aparece la gibosa creciente. La palabra gibosa viene de jiba o joroba. La luna ya está más que media llena, preparándose para el gran final. Llegamos al lado opuesto, con 180 grados de elongación. Justamente tenemos la luna llena. La luna está en oposición al Sol, la Tierra queda en medio y recibimos todo el reflejo de frente. El ciclo empieza a cerrarse. A los 225 grados, la sombra vuelve a aparecer por el borde. Es la gibosa menguante. La joroba ahora apunta hacia el otro lado mientras la luna sale cada vez más tarde en la noche. Alcanzamos los 270 grados, otra vez en cuadratura, pero ahora vemos iluminada la mitad izquierda. Estamos en cuarto menguante. La luna domina el cielo de la madrugada. Finalmente, a los 315 grados, nos queda la luna menguante, un último arco delgado de luz, antes de que la luna vuelva a desaparecer en el brillo del Sol para reiniciar la cuenta en el grado 0. 8 fases, un solo ángulo. La próxima vez que mires arriba, ya sabes en qué grado se encuentra la luna. Seguramente te has preguntado por qué la luna y la Tierra se orbitan mutuamente. La luna no es simplemente un pasajero que gira alrededor de la Tierra. Dada su considerable masa de 7.35 por 10 a la 22 kilogramos, esta pareja Tierra-Luna actúa en realidad como un sistema binario perfectamente coreografiado. En lugar de que la Luna gire únicamente alrededor del centro de la Tierra, ambos cuerpos orbitan en un mismo plano alrededor de un punto invisible y común, su centro de masa, también conocido como baricentro, y es justamente el punto de equilibrio gravitatorio de todo el sistema. Dado que la Tierra es mucho más masiva que la Luna, este centro de masa reside a unos 4.700 kilómetros del centro de la Tierra, es decir, todavía está dentro de nuestro planeta. Al hablar de la órbita de nuestro satélite, descubrimos que la Luna en realidad tiene dos periodos distintos. El primero es el periodo o el mes sideral, que dura unos 27.3 días,
y es el tiempo exacto que le toma a la Luna completar un giro completo de 360 grados alrededor de la Tierra, tomando como referencia las estrellas distantes. Sin embargo, el periodo que usamos para medir el ciclo de sus fases, de luna llena a luna llena o de luna nueva a luna nueva, es el mes sinódico, que es significativamente más largo, durando cerca de 29.5 días. Esta diferencia crítica existe porque mientras que la Luna está orbitando la Tierra, todo el sistema Tierra-Luna también se está moviendo continuamente alrededor del Sol. Así, para que una fase lunar específica, como por ejemplo la luna nueva, vuelva a ocurrir y se repita esa misma alineación, Sol, Luna, Tierra, la Luna tiene que alcanzar esa nueva posición relativa del Sol, lo que requiere aproximadamente 2 días extra de viaje en su órbita. Al orbitar la Luna alrededor del centro de masa del sistema, formado por la Tierra y la Luna, se origina un gradiente gravitacional que causa las mareas. Durante la marea de sisigia, fenómeno de marea vivas, el cual ocurre cuando la Tierra, la Luna y el Sol están alineados. Es decir, tenemos Sol, Luna, Tierra o Sol, Tierra, Luna. Esta alineación provoca que las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol se sumen, resultando en mareas más altas de lo normal o mareas más bajas de lo habitual. Esta configuración sucede durante las fases de luna nueva y luna llena y se le conoce como mareas vivas. Las mareas muertas ocurren en cuarto creciente y menguante. Ocurre cuando el Sol y la Luna forman un ángulo recto de 90 grados respecto a la Tierra. En esta posición, sus fuerzas gravitatorias se contrarrestan parcialmente, lo que produce mareas altas más bajas y mareas bajas más altas de lo habitual. Las características del relieve de nuestro satélite natural son un testimonio directo de su larga historia geológica. Su superficie ha sido moldeada principalmente por 2 grandes fuerzas: los impactos catastróficos de meteoritos y el vulcanismo temprano. Al mirar hacia la Luna, incluso a simple vista, podemos dividir su superficie en 2 tipos de terrenos muy distintos: los mares y las mesetas o tierras altas. Los mares son en realidad vastas llanuras de material oscuro que, aunque fueron llamadas mares por los antiguos astrónomos que creían que eran cuerpos de agua, no son más que grandes depresiones planas y sin rasgos significativos, formadas por antigua lava basáltica. Estas regiones, lisas y oscuras, abarcan cerca del 16% de la superficie lunar, contrastando dramáticamente con las brillantes y rugosas tierras altas que cubren el resto de su relieve. La clave más valiosa para descifrar la historia lunar es conocer el orden y la edad de sus capas geológicas, y todo ello reside en conocer la densidad y acumulación de los cráteres de impacto. La lógica es simple: a mayor número de cráteres, más antigua es la región. Por ello, las tierras altas o zonas elevadas son consideradas las más antiguas, pues están saturadas de cráteres, algunos de los cuales alcanzan diámetros colosales de hasta 1000 kilómetros. En contraste, los mares con su menor número de impactos superpuestos se consideran terrenos más recientes, formados después de la mayor parte del bombardeo. Es crucial entender que, a diferencia de la Tierra, la ausencia de atmósfera y de agua líquida en la Luna significa que no hay viento, ni lluvia, ni erosión que borre estas cicatrices, salvo por las extremas variaciones de temperatura entre el día y la noche,
el paisaje lunar se mantiene prácticamente intacto, exhibiendo las marcas de miles de millones de años de impactos meteóricos. La exploración de la Luna es una historia fascinante de rivalidad y ambición, marcada por la famosa carrera espacial entre los Estados Unidos de Norteamérica y la antigua Unión Soviética. Los soviéticos lograron los primeros y cruciales hitos. El 7 de octubre de 1959, su sonda Lunik 3 capturó la primera fotografía de la cara lunar, que es invisible desde la Tierra, revelando así un nuevo mundo. Unos años después, en 1966, el programa Lunik continuó cosechando grandes éxitos. El Lunik 9 realizó el primer alunizaje exitoso y bastante suave, y eso ocurrió el 3 de febrero. Y el Lunik 10 se convirtió en el primer satélite en orbitar la Luna, ocurrido el 4 de abril de ese mismo año. Sin embargo, el Gran Premio lo buscaría los Estados Unidos, tras un discurso del presidente Kennedy ante el Congreso en 1961. Se estableció la audaz meta de enviar un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Esta promesa se cumplió el histórico 20 de julio de 1969, cuando la misión estadounidense Apolo 11 triunfó. Fue entonces cuando Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre la superficie lunar, acompañado por Edwin Aldrin y con Michael Collins, orbitando sobre ellos, marcando así el hito más grande en el avance humano hacia la exploración del espacio profundo. La Luna no es solo un cuerpo celeste, es, en muchos sentidos, la matriz de nuestra civilización. Su ciclo regular de fases nos proyectó desde los conceptos básicos de semana y mes, pilares esenciales para la creación de calendarios y, por ende, para la organización y el desarrollo de las sociedades humanas. Más allá del calendario, la Luna fue crucial para unificar nuestra comprensión del universo. Galileo Galilei demostró que los cielos y la Tierra estaban hechos de la misma materia, al observar sus montes y cráteres, unificando así el mundo sublunar con el supralunar. Por su parte, Johannes Kepler se atrevió a soñar con el espacio, usando la Luna como escenario para lo que se considera la primera obra de ciencia ficción. Pero fue Isaac Newton quien reveló la naturaleza oculta de su influencia al utilizar el sistema Luna-Tierra-Sol y el fenómeno de las mareas para validar su ley de gravitación universal, mostrándonos que la misma fuerza que hace caer una manzana gobierna el cosmos. Finalmente, en el ámbito práctico, la Luna fue una referencia esencial para la navegación oceánica, permitiendo a los marineros determinar la longitud y trazar las rutas que condujeron al descubrimiento y a la cartografía de nuevas tierras. En síntesis, la Luna ha sido nuestra guía en el tiempo, en la ciencia y en la exploración. Al igual que el Sol y las estrellas, la Luna participa en un movimiento diario aparente. Cada 24 horas la vemos salir por el este y ponerse por el oeste, lo que simplemente refleja la rotación de la Tierra. Sin embargo, si nos quedamos observándola durante una sola noche, notaremos algo distinto a las estrellas. Si tomamos, por ejemplo, una estrella cercana como referencia, veremos que la Luna se ha desplazado visiblemente. Esta es la clave. La Luna tiene un movimiento orbital real que la lleva a avanzar hacia el este cada día. Este avance causa su característica más notable. La Luna siempre sale a diferentes horas, con un retraso promedio de unos 50 minutos cada día. ¿Pero por qué ocurre esto?
Bueno, en las 24 horas que tarda la Tierra en completar una rotación, la Luna ya ha avanzado significativamente en su propia órbita. Por lo tanto, la Tierra tiene que girar un poco más, esos 50 minutos adicionales, para que el observador en la superficie alcance de nuevo a la Luna en su nueva posición orbital. Es un efecto fascinante, donde el movimiento orbital de la Luna se traduce directamente en un cambio constante en nuestro horario de observación. Para cerrar nuestro análisis orbital, debemos hablar de dos puntos geométricos de vital importancia: los nodos lunares. Pensemos en la órbita de la Tierra alrededor del Sol como un plano inmenso en el espacio, que llamamos la eclíptica. Pues bien, la órbita de la Luna es un poco inclinada respecto a ese plano, por lo que lo corta en dos puntos opuestos. Esos puntos de corte son los que llamamos nodos lunares. Tenemos el nodo ascendente, representado con el símbolo omega. Es el punto donde la Luna cruza la eclíptica, moviéndose de sur a norte, es decir, en declinación creciente. Y el nodo descendente es el punto opuesto, donde cruza la eclíptica de norte a sur. Lo que hace que estos puntos sean dinámicos y fascinantes es el fenómeno de la precesión nodal, en donde el plano orbital de la Luna no se queda quieto, sino que gira lentamente, completando un ciclo cada 18.6 años. La consecuencia más importante de este giro es que el rango de altura máxima y mínima que vemos la Luna alcanzar en el cielo cambia drásticamente a lo largo de este siglo, afectando cuán alta o baja aparece nuestro horizonte. Y aún más crucial, un eclipse solo puede ocurrir cuando la Luna está durante su fase de luna llena o luna nueva y justamente se encuentra en uno de estos nodos. De manera que estos nodos son la clave geométrica que activa los espectáculos cósmicos. En un eclipse siempre hay tres protagonistas: el que ilumina, el que bloquea y el que recibe. Para que el show comience, necesitamos una alineación perfecta en los nodos lunares y una elongación de 0 grados o 180 grados. Pero el verdadero truco está en la sombra. En un eclipse solar, la Luna está a 0 grados de elongación. Estamos en la fase de luna nueva. Aquí la Luna es la bloqueadora y la Tierra es el tercer cuerpo que recibe la proyección. La umbra es la parte más oscura de la sombra de la Luna proyectada en la Tierra. Si estás bajo ella, el Sol desaparece por completo. La penumbra es una sombra más débil proyectada sobre la Tierra. Si estás allí, solo verás un mordisco en el Sol. Como la Luna es pequeña, su sombra solo cubre una pequeña franja de la Tierra. Es un privilegio estar en el lugar correcto para presenciar un eclipse solar. En un eclipse lunar, la Luna se ha movido a 180 grados de elongación. Allí estamos en presencia de la fase de luna llena. Ahora los papeles se intercambian. La Tierra es la que bloquea la luz del Sol y la Luna es el tercer cuerpo que recibe nuestra sombra. Como la Tierra es mucho más grande que la Luna, nuestra sombra la envuelve por completo. Al entrar en nuestra umbra, la Luna no se vuelve negra, sino roja. ¿Pero por qué? Porque la atmósfera de la Tierra actúa como un lente, desviando la luz roja del Sol hacia la superficie lunar. Recuerda que, aunque la elongación sea correcta, 0 grados o 180 grados, si la Luna no está en uno de sus nodos, la sombra se proyectará al vacío, pasando por encima o por debajo del tercer cuerpo, de manera que no tendremos un eclipse. Solo cuando la Luna cruza el plano de la Tierra, entrando en uno de sus nodos y la elongación es exacta, es que tenemos presencia de eclipses. Amigos exploradores, hemos llegado al fin de este hermoso viaje. Hemos explorado la Luna,
ya conocemos cómo se formó debido al evento violento de la hipótesis del colapso de Theia contra la Tierra. Podemos ver sus características y podemos conocer por qué siempre vemos la misma cara de la Luna. En esta clase pudimos observar los avances tecnológicos para el estudio de la Luna, de manera que gracias a esta clase podemos conocer los eclipses, podemos conocer su elongación y tenemos la facilidad de interpretar y conocer las fases lunares. De manera que cuando observes hacia arriba y veas a la Luna, ya sabes en qué fase lunar está.